Muy buenos días, llegó el momento de dar inicio ya a este encuentro virtual organizado por Sierra y Selva Exportadora, parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, esta vez desde la sede Ancash. Antes de iniciar este encuentro, quiero informarles que tenemos a disposición de ustedes la pestaña de preguntas, comentarios y chat, las cuales pueden usar para hacer algún comentario y o pregunta directamente hacia el ponente. Estas serán contestadas luego de terminada la ponencia. Cabe mencionar también que al final de esta, en el cuadro de chat, tendremos a disposición de ustedes un link, el cual contendrá la encuesta de satisfacción. Una vez contestada esta encuesta, le dará el acceso a la presentación del día de hoy. Una vez más, desde nuestra sede Ancash de Sierra y Selva Exportadora, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy, un tema muy importante: nuevos tratamientos no convencionales en hortalizas. Tenemos un gran invitado el día de hoy como expositor. Tenemos al magíster ingeniero Pedro Gamboa Alarcón, quien es supervisor de proyectos en Jariguar, Machimbote. Ingeniero Gamboa, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos ustedes, a todo todo el área técnica de Sierra y Selva Exportadora. Quiero agradecer por la invitación a todos ustedes. Y bueno, lo que deseo no es el conocimiento, el poco conocimiento que he adquirido, compartirlo con todos ustedes. Voy a tratar siempre de ser lo más ameno posible, ¿no? Para que se entiendan las nuevas tecnologías que en estos momentos están en tendencia, ¿no? Y de verdad, como lo vuelvo a repetir, agradecerles a todos ustedes por la invitación. Bienvenido, ingeniero, estamos a su disposición. Ok, a ver, primero me presento. Mi nombre es Pedro Gamboa Alarcón. Soy ingeniero agroindustrial, egresado de la Universidad Nacional de Santa de Chimbote. Eh, en mi experiencia profesional que he tenido, he trabajado en plantas agroindustriales. He trabajado, no sé si habrán escuchado, en una empresa agroindustrial llamada Beta. Beta es actualmente la empresa exportadora de espárragos más grande de todo el Perú. Es una empresa que cuenta con, bueno, de todas las que he visitado, ¿no? Todas las que he logrado conocer, es la que tiene la mejor tecnología hasta donde yo he visto. No, eso me ha llevado a mí, me ha llevado a mí, ¿no? Indagar sobre otras tecnologías, ¿no? Otras tecnologías que se están aplicando actualmente en el sector agrario. Entonces, el tema de hoy son justamente lo que yo les mencionaba, son las nuevas tecnologías que se están aplicando en los alimentos. Si bien es cierto, la gran mayoría en la actualidad todavía están en investigación, ¿no? Están en investigación porque, a ver, lo hago un contraste, ¿no? Entre una tecnología nueva y la vacuna, por ejemplo, ¿no? La vacuna del COVID. La vacuna del COVID, ¿no? Para que previamente se aplique tiene que hacerse estudios, tiene que hacerse ensayos clínicos, tiene que haber un control, ¿no? Igualmente son las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías tenemos, ¿no? Que estudiar, ¿no? Cuáles son los efectos sobre los alimentos, los efectos sobre los microorganismos, los efectos sobre la misma fisiología del alimento, ¿no? Entonces son muchas etapas que se, que se están estudiando para que al final se cree la patente, pueda aplicarse, ¿no? De manera industrial en los procesos, ¿no? De procesamiento de hortalizas, frutas y otros alimentos que son muy perecederos. La conservación de alimentos, ¿no? La conservación de alimentos a lo largo de la historia, ¿no? Ha existido aproximadamente, según calculan los grandes historiadores, ¿no?
aproximadamente hace 5.000 años, ¿no? Por ejemplo, tenemos la salazón y el ahumado. La salazón y el ahumado se cree que es una tecnología utilizada por los egipcios hace aproximadamente 5.000 años. Luego tenemos, ¿no?, la aplicación de recubrimientos de frutas, ¿no? También data aproximadamente de hace 2.000 años y que lo aplicaron los griegos, ¿no? Sin embargo, el conservante que revolucionó, ¿no?, las formas de conservación en los alimentos, sin duda fue el azúcar, ¿no? El azúcar no se utilizaba en la antigüedad como se utiliza ahora para endulzar los alimentos. No. En la antigüedad el azúcar se utilizaba como un conservante, ¿no? Un claro ejemplo, por ejemplo, la mermelada, ¿no? La mermelada es un alimento que tiene un alto contenido de azúcar, ¿no? Cuando aplicamos un alto contenido de azúcar, ¿qué sucede con las bacterias? Se inhiben, los microorganismos se inhiben, las enzimas se inactivan. Entonces, permite que el alimento tenga un prolongado tiempo de vida útil. A ver, para empezar, para nosotros, para aplicar una nueva tecnología, tenemos que conocer específicamente a qué alimento vamos a tratar, ¿no? Tenemos que conocerlo en todos los aspectos a ese alimento que le vamos a aplicar. Por ejemplo, no es lo mismo aplicar una tecnología X a una hortaliza, ¿no?, que, por ejemplo, a una fruta, ¿no? ¿Por qué? Porque las fisiologías son distintas, ¿no? Por ejemplo, una fruta se caracteriza porque tiene un alto contenido de azúcar. En cambio, las hortalizas, ¿no?, generalmente son plantas que son comestibles, ¿no? No tienen esa cantidad de azúcar. ¿Qué es lo que generalmente, o cuál es su principal componente? Son las fibras. Entonces, siempre para aplicar una nueva tecnología tenemos que conocer el producto al cual le vamos a aplicar esa tecnología. Ese es muy importante, importantísimo. Las hortalizas, ¿no?, son organismos vivos, organismos que tienen la característica principal, ¿no?, que tienen un tiempo de vida útil muy corto, demasiado corto, así esté refrigerado. Por ejemplo, yo he trabajado muchísimo en espárrago. El espárrago es una hortaliza. El espárrago en refrigeración tiene un tiempo de vida útil de aproximadamente 27 días. En refrigeración, atención, imagínense ustedes, imagínense a temperatura ambiente. A temperatura ambiente durará 1 o 2 días, ¿no?, después de haberse cosechado, ¿no? Claro, después de haberse cosechado 1 o 2 días, y en refrigeración máximo 27 días. ¿No? Si es que hay una buena refrigeración, si es que no hay oscilaciones en las temperaturas, si nosotros podemos asegurar que la temperatura sea constante a través de toda la cadena de frío, ¿no? Entonces, las hortalizas, por su misma naturaleza, tienen una fisiología muy compleja, como todos los alimentos, ¿no? Pero esta se caracteriza principalmente por los procesos metabólicos que sufre. Los procesos metabólicos, por ejemplo, la respiración. Nosotros sabemos que los frutos, las hortalizas, los vegetales, ¿no?, tienen un alto índice de respiración, pero los que están por encima de todos son justamente las hortalizas. Las hortalizas son productos altamente perecibles. ¿Por qué? Por su alta actividad respiratoria. Desde que se cosecha, ese producto, ¿no?, tiene un metabolismo tan rápido, ¿no?, que justamente es lo que provoca que en pocos días ya esté deteriorado, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen? Generalmente son las temperaturas y las humedades,
¿no? La temperatura es un factor muy, muy importante que influye directamente en la hortaliza, ¿no? Si hay una baja temperatura, la respiración de la hortaliza va a ser también lenta. Entonces, por eso es que puede prolongar su vida útil. En refrigeración, que esa temperatura es entre 2 a 8 grados, ¿no? Y también otro factor importante para las hortalizas es la humedad relativa del medio ambiente donde es almacenado. Para hortalizas se recomienda, ¿no? Humedades relativamente altas, ¿no? 96%, 98%. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si es que nosotros sometemos al alimento a una temperatura, perdón, a una humedad relativa entre 60, 50? ¿Cuál es el primer efecto? Es la deshidratación, ¿no? Las hortalizas también tienen esa principal característica, se deshidratan demasiado rápido, ¿no? Su proceso de transpiración o pérdida de agua es rapidísimo, muy rápido, más que cualquier otro tipo de alimento, ¿no? La respiración es un proceso metabólico, como yo ya les había mencionado, ¿no? Que es el principal factor de la pérdida de calidad del alimento, ¿no? ¿Cómo se produce eso? Ustedes saben, ¿no? Nosotros sabemos por ciencia básica, ¿no? Que la respiración es un intercambio de gases, ¿no? Absorbemos el oxígeno y exhalamos el CO2. Las frutas y hortalizas tienen ese mismo proceso. Absorben oxígeno y eliminan CO2, ¿no? Entonces, cuando sucede ese proceso de respiración, ¿no? El alimento o la hortaliza, al expulsar carbono, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Está perdiendo, ¿no? Está perdiendo parte de su estructura, ¿no? Y también en la respiración, también ahí como vemos en la ecuación, hay pérdida de agua. Entonces, miren, no sé si ustedes en algún momento han tenido, eh, han tenido la oportunidad de pesar, por ejemplo, hoy día, un día uno, han pesado la hortaliza, un ejemplo, pesaba 50 gramos, lo han pesado al día siguiente y ya ha pesado ya 45 gramos, 44 gramos. O sea, hay una reducción de peso. Mientras que van pasando los días, se hace más notorio la pérdida de peso. ¿Y eso a qué se debe? A justamente lo que yo les estoy mencionando. Se pierde anhídrido carbónico y se pierde agua, ¿no? Entonces, principalmente la pérdida de agua es la que ocasiona que la hortaliza baje de peso. Su peso sea menor en el transcurso de los días. Los principales eventos que suceden en una hortaliza, ¿no? Después de la post cosecha o después que se cosecha. Como yo ya había mencionado, ¿no? La respiración, ¿no? Produce la pérdida de agua, el alimento absorbe oxígeno y expulsa CO2, ¿no? Pero también hay otro aspecto importante, son los cambios composicionales. Entonces, ¿qué sucede ahí? Nosotros sabemos que los alimentos, pues, en su estado natural, ¿no? Tienen vitaminas, tienen pigmentos, tienen compuestos volátiles, fenoles que le dan el aroma y el sabor, ¿no? Esos cambios, ¿no? Producidos por la respiración, ¿no? Se van degradando, ¿no? Sufren la degradación de todos esos componentes. ¿Y dónde nosotros lo notamos? En los cambios de color, en el cambio de sabor, ¿no? En el valor nutritivo. Por ejemplo, ¿no? Una fruta, vamos a poner un ejemplo. Una fruta, una naranja en el día 1 tiene una cantidad de vitamina C X,
¿no? En el día 1 tiene un valor de vitamina C tanto. A los 10 días, ¿tendrá ese mismo valor de vitamina C? No. ¿Por qué? Por el mismo metabolismo, esos micronutrientes se van perdiendo, se van degradando, ¿no? ¿Cómo lo podemos detener? Tenemos que aplicar una tecnología de conservación. Los factores que afectan la preservación de la calidad de los alimentos en frescos, bueno, tenemos que hablar primero de las hortalizas. Las hortalizas son alimentos, ¿no? Que generalmente en gran parte en el mercado lo encontramos como productos frescos. Gran parte. Hay en conserva también, sí hay. Por ejemplo, conserva de espárragos. Yo he visto en los supermercados, ¿no? Hay una gran cantidad de espárragos que ya se está vendiendo en conserva en los mercados. Pero generalmente, en su gran mayoría, ¿no? Las hortalizas se venden como productos frescos para, ¿no? Para elaborar, preparar ensaladas y diversos otros tipos de diversos productos o comidas o platos, ¿no? Entonces, como ya había mencionado, que es un producto altamente perecedero, ¿no? Siempre se condiciona bajas temperaturas, por lo que yo les acababa de mencionar. Sin embargo, si esas temperaturas no es constante en toda la cadena, desde que se cosecha hasta el productor final o el consumidor final, ¿no? Entonces, no va a llegar en buenas condiciones, va a tener muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, si la temperatura no es constante, ¿no? Por ejemplo, hay unos altos y bajos, ¿perjudican al alimento? Sí. ¿Por qué? Porque al subir la temperatura, supongamos que tenemos un alimento refrigerado, le cortamos la cadena de frío, sube la temperatura. ¿Ya? Al subir la temperatura, ¿qué sucede? Se activan las enzimas, se activan microorganismos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a deteriorar el alimento mucho más rápido. Dentro de las tecnologías tradicionales o convencionales para la conservación de alimentos, principalmente tenemos dos: la aplicación de bajas temperaturas y tratamientos térmicos. Para el caso de las hortalizas, la tecnología que más se aplica en productos frescos es la refrigeración. Para otros productos como carnes, ¿no? Se aplica generalmente congelado. Ojo, hay que tener en cuenta que refrigeración y congelación no son lo mismo, ¿no? Son dos tecnologías totalmente distintas, ¿no? Para otros tipos de alimentos, ¿no? También utilizamos la pasteurización y utilizamos la esterilización, ¿no? La pasteurización generalmente utilizamos pues para las leches, ¿no? Para los yogures, productos lácteos, y la esterilización generalmente lo utilizamos, ¿no? Para productos cárnicos. También se aplica en conserva de espárragos, también esos alimentos se esterilizan, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente las hortalizas, ¿no? Por su misma, ¿no? Por su misma naturaleza, fisiología, son alimentos que tienen un pH básico, ¿no? Están por encima de un pH de 4.5, ¿no? Como tienen un pH encima de 4.5, se consideran alimentos básicos. O sea, básicos porque no tienen un elevado pH, ¿no? Entonces, por tecnología de alimentos, ¿no? Para todos los alimentos que tienen un pH por encima de 4.5, como son las carnes y las hortalizas, ¿no? Se tiene que aplicar el tratamiento térmico de esterilización, ¿no? ¿Qué implica eso? Que tenemos que aplicar temperaturas por encima de 121 grados, ¿no? Entonces, a una temperatura de 121 grados, pues garantiza que esa hortaliza, ¿no? Va a tener una carga microbiana tan reducida, tan baja, ¿no? Que
va a ser casi imposible, ¿no?, que se deteriore el alimento a corto plazo. Generalmente, ¿no?, los productos, las hortalizas que son esterilizadas, ¿no?, tienen una vida útil de 3 años, algunas 4 años, ¿no? Entonces, eso es lo que me permite las tecnologías o la tecnología de tratamiento térmico, de esterilización, ¿no? Una prolongación de la vida útil del alimento en años, ¿no? En años. Sin embargo, todas estas tecnologías que yo las estoy mencionando aquí, aplicación de bajas temperaturas, tratamiento térmico, ¿no? Son tecnologías, pues, que tienen muchas deficiencias. ¿Por qué? Por ejemplo, hablemos de la esterilización de hortalizas, el espárrago, ¿no? Para someter a un espárrago a esterilización, pues ese producto ha sufrido muchos cambios, ¿no? Ha sufrido cambios en textura, ha sufrido cambios en color, los compuestos volátiles de repente ya todos han sido eliminados, ¿no? Los nutrientes que tiene ese alimento, el espárrago, que son muy buenos, ¿no?, también ya han sido eliminados. ¿Por qué? O se destruyen, ¿no? ¿Por qué? Por la alta temperatura que se aplica. Imagínense, 121 grados. En 121 grados ya no queda pero ni rastros de vitamina C, ¿no? Recordemos que la vitamina C es una vitamina que es totalmente sensible a la temperatura. Si a 40, 35, 40 grados, ¿no?, la vitamina C ya puede degradarse, ya se está degradando. Imagínense si aplicamos 121 grados, ¿no? Entonces, a lo que yo quiero llegar, que todas esas tecnologías que son las más tradicionales, ¿no?, las que tú vas a cualquier tienda, cualquier supermercado, vas a encontrar un producto fresco en refrigerado, vas a encontrar un producto congelado, vas a encontrar un producto pasteurizado como la leche, los yogures, vas a encontrar productos esterilizados, ¿no? Todas estas tecnologías, ¿no?, que ya tienen un aproximado de 50 años que se aplican, 50, 70 años que ya se aplican, ¿no? Ya se les considera ya tecnologías ya muy tradicionales, ¿no? Que de repente de aquí en un corto tiempo esas tecnologías van a ser reemplazadas. Como nosotros sabemos, ¿no?, la tecnología avanza, la ciencia avanza, las investigaciones avanzan, ¿no? Entonces, estas tecnologías, quizás no en el corto plazo, pero en el mediano o largo plazo, ya van a ser reemplazadas, ¿no? Porque también tienen una gran desventaja. ¿Cuál es la gran desventaja? Que tienen un alto consumo de energía, sobre todo la esterilización. O sea, someter a un autoclave donde se esteriliza alimentos, llevarlo hasta 121 grados, es una enorme cantidad de energía que se utiliza, ¿no? Entonces los investigadores, ¿no?, ¿no?, que están en constante experimentos, investigando, indagando, ¿no? También hay otro factor importante que ellos investigan, ¿no? ¿Cuál es? Buscar tecnologías que no requieran tanto consumo de energía como todos los tradicionales que yo he mencionado, ¿no? Eso es lo que se quiere, ¿no? O si no, claro, o si se va a utilizar energía, que se utilice energías limpias, ¿no? O sea, lo que se busca es ya no depender del petróleo, ¿no? Nosotros sabemos que para esterilizar necesitamos petróleo. Para activar un caldero necesitamos petróleo. El caldero que es el que suministra de vapor al autoclave para esterilizar alimentos, ¿no? Entonces, ese es ¿no? Ese tipo de insumos, ¿no?, son totalmente nocivos para el medio ambiente, ¿no? Imagínense, quemar petróleo, ¿no?, genera un grave daño al ecosistema, al ambiente, ¿no? Entonces,
ahí también va un punto importante en los aspectos de investigación, ¿no? Buscar que estas nuevas tecnologías, ¿no? No utilicen los insumos convencionales, como el petróleo, que causan un grave daño a la atmósfera y al ambiente. Dentro de las nuevas tecnologías de conservación de alimentos, para esta ocasión, he mencionado solamente 5, ¿no? Hay muchísimas más. Estas no son las únicas que hay en el mercado o que se están estudiando. No, hay muchísimas más, ¿no? Sin embargo, estas que yo les acabo de mencionar son las que en este momento son las que mayor estudios, aplicaciones tiene en el mercado. Inclusive, hay una que ya se utiliza ya en los países desarrollados como Estados Unidos, Japón, en China, ¿no? Por ejemplo, la tecnología de irradiación. Es una tecnología que prácticamente en los Estados Unidos y en Japón ya está ya comercializada. O sea, ya se venden productos irradiados, ¿no? Quizás para nosotros o para alguno de nosotros es una tecnología nueva, ¿no? Pero ya es una tecnología que ya se está utilizando, ¿no? Todas estas tecnologías, como ya les he mencionado y les vuelvo a recargar, tienen un objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? Prolongar la vida útil de los alimentos, ¿no? Si un alimento me dura a temperatura ambiente 10 días, ¿no? Prolongarlo a 3, 4, 5, 6 meses, pues ya es un tiempo significativo, ¿no? Y, ¿no? Pero claro, puede prolongarse el tiempo de vida útil, pero también se tiene que analizar, ¿no? Los componentes que tiene ese alimento, si es que durante todo ese tiempo se han descompuesto o permanecen intactos, ¿no? Ese también es un punto importante en estas tecnologías emergentes para conservación de alimentos, ¿no? Entonces, empezamos con la primera, altas presiones hidrostáticas. Altas presiones hidrostáticas es una tecnología que quizás, ¿no? Quizás no hayamos escuchado mucho de esto, pero ya hay una planta que ya utiliza esta tecnología. Es en Motupe, si no me equivoco, en la procesadora A y B. Si no recuerdo, esa es ya la planta que está utilizando esta tecnología. ¿Y qué implica? A ver, vamos aclarando primero qué es alta presión, ¿no? Nosotros, a ver, comparemos. En la sierra, nosotros sabemos que hay mucho menos presión atmosférica que en la costa, ¿no? A nivel del mar, ¿no? A nivel del mar, nosotros sabemos que tenemos una atmósfera de presión, ¿no? Y en la sierra, aproximadamente 0,8, 0,9, depende de la latitud, ¿no? Tenemos un 0,8, 0,9 atmósferas de presión, ¿no? ¿Eso qué dice? ¿Eso qué implica, no? Que en la costa, ¿no? Tenemos una alta presión. Imagínense ustedes 100 metros bajo el mar, ¿cuánta presión habrá? ¿No? Nosotros también sabemos que una persona, ¿no? Que es sumergida en el agua, ¿ya? Solo puede estar sumergida a menos de 100 metros. ¿Por qué? Porque si una persona se sumerge a menos o mucho más de 100 metros, ¿no? Desde la superficie del mar, esa persona no resistiría. ¿Por qué? Por la alta presión, ¿no? Entonces, la alta presión es una tecnología, pues, que tiene muchas ventajas. Principalmente, ¿por qué? Porque para altas presiones no se aplica ninguna baja temperatura, alta temperatura, no se agrega aditivos, no se agrega ningún otro insumo que tiene que acompañar a esta tecnología para prolongar la vida útil del alimento. No, es una tecnología que depende de sí misma. Y como su mismo nombre lo dice, hidrostática, que quiere decir alta presión por agua, ¿no?
dice altas presiones hidrostáticas, alta presión, ¿no? Influenciada por el agua. Entonces, ya tenemos ya un concepto claro de qué es alta presión, ¿no? Entonces, continuamos. ¿Cómo funciona la tecnología de alta presión? A ver, generalmente esta tecnología se aplica dentro de una cámara, ¿no? Como vemos aquí en la parte donde dice, a ver, carga de producto. Si ustedes logran ver, miren, es una cámara, ¿no? Es una cámara, ¿no? Que tiene bueno, que está diseñada, ¿no? Claro, tiene que estar diseñada para soportar altas presiones como aproximadamente 300 megapascales. Claro, 300 megapascales. Imagínense ustedes, miren, una presión atmosférica, o sea, la presión que nosotros tenemos en este momento, es aproximadamente 0,1 megapascales. ¿Ya? Esa es la presión que nosotros tenemos actualmente en la costa. 0,1 megapascales. ¿Ya? Ahora, para esta tecnología aplica una presión de 300 megapascales. ¿Qué quiere decir eso? Que, ¿no? Son aproximadamente, o sea, ustedes imaginan que, imagínense la presión, 3000 veces la presión atmosférica, ¿no? Entonces, 3000 veces la presión atmosférica, o sea, ni siquiera pudiéramos levantarnos, ¿no? O sea, es una presión muy, muy elevada, ¿no? Entonces, la tecnología consiste primero en, ¿no? Primero la cámara, que es diseñada para altas temperaturas, ¿no? Se somete el alimento dentro de la cámara, ¿no? Luego, a través de una bomba, ¿no? Una bomba sumergible, ¿no? Se le inyecta agua, ¿no? Se le inyecta agua. Luego, se le aplica el fenómeno se aplica la presurización. ¿En qué consiste eso? Miren, ve, aquí, si logran ver ustedes, en los lados laterales de la cámara hay dos pistones, ¿no? Esos dos pistones, ¿cuál va a ser su función? Comprimir toda esa agua, ¿no? Lo comprimen a una presión de aproximadamente 300 a 400 megapascales, ¿no? ¿No? Esos pistones aplastan, ¿no? Presionan el agua contenida que ahí tiene sumergida el alimento, y luego, una vez que ya ha terminado, ¿no? Se aplica solamente el tiempo de aplicación es aproximadamente son segundos, ¿no? 10 segundos, 5 segundos, no es mucho tiempo, ¿no? Luego se extrae el agua y finalmente ya sale el producto procesado, ¿no? El producto procesado. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos ya en un diagrama, ¿no? Miren, aquí tenemos el pistón, aquí tenemos el agua, ¿no? Esta es la cámara de presión, ¿no? Diseñada para presiones muy elevadas, ¿no? Y aquí en esta cámara de presión es justamente donde se somete el alimento. Se somete el alimento, ¿no? Se comprime con agua, ¿no? Y luego ya el alimento ya se extrae, ¿no? Y ya este alimento que ha pasado por esta tecnología se le denomina alimento presurizado. Miren, aquí tenemos una cámara, ¿no? De esta tecnología de alta presión, ¿no? Como ya les había mencionado, acá en nuestro país, la empresa AIB utiliza esta tecnología para el procesamiento de jugo de maracuyá, ¿no? Es una tecnología muy buena, ¿no? Es una tecnología que ha permitido inactivar microorganismos, inactiva enzimas, ¿no? Pero tenemos que preguntarnos, ya, el alimento lo comprimimos, pero ¿qué sucede dentro del alimento? Ahora lo vamos a ver. Nosotros sabemos que los alimentos en el medio ambiente, pues, ¿no? Tienen microorganismos, algunos son patógenos, otros son no patógenos, ¿no? Los patógenos sabemos que causan enfermedades,
¿no? Tenemos otros que no son patógenos, como por ejemplo el Staphylococcus. Dentro de los patógenos tenemos salmonelas, ¿no? Entonces, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué sucede dentro del alimento que permite prolongar la vida útil de ese producto? ¿No? Miren, estos son el efecto de las altas presiones sobre los microorganismos. En el lado izquierdo, ustedes pueden observar, ¿no? Pueden observar un microorganismo en su estado natural, ¿no? Miren, en el lado izquierdo es un microorganismo en su estado natural. Luego, en el lado derecho, ¿no? Si ven la imagen, pueden ver un microorganismo que ya ha pasado el tratamiento de altas presiones. Y si ustedes se dan cuenta, ¿no? Tiene muchas grietas ese microorganismo. Tiene muchas grietas. ¿Y eso a qué se debe? ¿No? Nosotros sabemos que los microorganismos, ¿no? Tienen paredes celulares, ¿no? Cuando se aplica esta tecnología, esas paredes celulares no pueden resistir tanta presión, que ¿qué es lo que sucede? Un fenómeno que se llama implosión. Implosión implica que ese alimento... A ver, imaginémonos que tenemos un globo. El globo representa la membrana celular, ¿no? La membrana celular es como la piel que tenemos los seres humanos, ¿no? Lo que nos cubre todo nuestro cuerpo. En el caso de la célula, ¿no? Cubre todo el microorganismo, ¿no? Es su membrana de protección. Imagínense ustedes que un globo inflado, ¿no? Y que el globo en sí es la membrana. Ustedes, con su pie, aplastan ese globo, ¿no? Se revienta, ya. Algo parecido sucede con los microorganismos cuando aplicamos altas presiones, ¿no? Destruimos todo, la alta presión destruye, aplasta toda la pared celular del microorganismo y finalmente, ¿no? Un microorganismo que tiene la pared celular destruida, pues, ¿no? Ese microorganismo, pues, ya prácticamente ya está inactivado, es un microorganismo que ya está, ¿no? Como vulgarmente o coloquialmente se le dice, ¿no? Ya está muerto, ¿no? Ya no puede hacer nada ese microorganismo, ¿no? Entonces, es así como funciona esta tecnología de alta presión. Luego, tenemos irradiación de alimentos. A ver, en irradiación de alimentos, ¿no? Es una tecnología que, como ya les había mencionado, se está utilizando mucho en los Estados Unidos y en Japón, ¿no? Potencias tecnológicas, ¿no? Como una medida de que, a ver, empecemos, ¿no? Japón es un país que no tiene recursos naturales, ¿no? Japón es un país que no tiene petróleo, pero necesita mucha energía para su producción industrial, ¿no? Entonces, ellos, de las tecnologías que ellos aplican para suplir esa deficiencia energética, ¿no? Es justamente la energía nuclear, ¿no? La energía nuclear es la tecnología que ellos aplican. Es cierto, la tecnología nuclear es muy cuestionada en estos días, ¿no? Por los accidentes que ha habido. La de Chernóbil en 1986 y la de Fukushima en Japón en el año 2011, ¿no? Son tecnologías que son muy cuestionadas, pero sin embargo, esta tecnología de irradiación, ¿no? Es una tecnología que tiene una principal característica. Es una energía limpia. O sea, no es como el petróleo que genera dióxido de carbono. No, es una tecnología limpia que no deja ningún rastro. El fundamento de esta tecnología es la descomposición espontánea del núcleo atómico, ¿no? Nosotros conocemos el átomo contiene un núcleo, ese núcleo cuando se descompone en forma de radiaciones corpusculares. Mírenme, y emiten 3 tipos de rayos, los rayos alfa, los rayos beta y los rayos gamma, ¿no? Dentro de esos 3 rayos que menciona ahí en la diapositiva,
el más peligroso y el más penetrante son los rayos gamma, ¿no? Los rayos gamma, como ahí menciona la diapositiva, puede traspasar el papel, puede traspasar el aluminio, ¿no? Y el único material que no puede traspasar es el plomo. Entonces, a ver, para hacerlo más sencillo, más ameno, ustedes seguro que en algún momento ustedes han escuchado de algún familiar, un amigo, de repente un pariente, ¿no? Que le han detectado cáncer y le dicen que tiene que hacerse una radioterapia. No sé si habrán escuchado, ¿no? Radioterapia, tiene que hacerse sus radioterapias. Esa radioterapia, ¿qué implica? Implica que te van a aplicar justamente los rayos que yo te estoy mencionando. ¿Para qué? Para esterilizar las células cancerígenas. Nosotros sabemos que los tumores cancerígenos se forman, ¿no? Por un crecimiento descontrolado de las células cancerígenas, ¿no? Esas células cancerígenas se descontrolan totalmente y entonces es ahí donde se empieza a formar el tumor, ¿no? Entonces, el médico generalmente te dice lo siguiente, ¿no? Tenemos que aplicar radioterapias. ¿Para qué? Para que ese tumor ya no crezca o baje de tamaño, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principio? Que estos rayos gamma tienen la propiedad de ¿qué? De que estos afectan directamente el ADN de las células. Como afectan directamente el ADN de las células, a esas células las vuelven estériles. O sea, esas células cancerígenas ya no se pueden reproducir después de aplicada esta tecnología, porque estos rayos han afectado su ADN, ¿no? Y las vuelven estériles. Entonces, por eso es que se aplican las radioterapias, generalmente en enfermedades, pues, ¿no? Como el cáncer, para los tumores y todo eso. Bajo este mismo principio es la que se aplica en los alimentos. Pero claro, no es lo mismo, ¿ah? No vayan a pensar que es lo mismo, pero sí es parecido, ¿no? A ver, cuando aplicamos irradiación, generalmente en un alimento que son, pues, niveles mucho menores que una radioterapia que yo les he dado como ejemplo, ¿no? Son niveles muchísimo menores, ¿no? ¿Por qué? Cuando aplicamos esta tecnología en un alimento, como ya he mencionado, los alimentos contienen microorganismos que naturalmente, ¿no? Tienen diversos microorganismos patógenos y no patógenos. Esta tecnología afecta directamente a su ADN de los microorganismos. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Que estos ya no se reproduzcan, ¿no? Nosotros sabemos que los microorganismos son los principales causantes de que se deterioren los alimentos, ¿no? Entonces, al aplicar esta tecnología, ¿qué va a permitir? ¿No? Que esos microorganismos ya no se reproduzcan. ¿Qué más? También inactivan enzimas. Nosotros sabemos que las enzimas son los principales causantes del, por ejemplo, el cambio de color en los alimentos, en las hortalizas. Las hortalizas generalmente, cuando recién son cosechadas, tienen un color verduzco, verde, ¿no? Verde porque tienen una alta cantidad de clorofila. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, van tornando un color marrón, ¿no? O sea, eso ya nos indica que ese alimento se está degradando, ¿no? Pero, ¿por qué cambia de color? Por la acción de las enzimas, ¿no? Entonces, esta tecnología, ¿qué hace o qué permite? Inactivar esas enzimas que causan el cambio de color en el alimento. Es una tecnología, bueno, desde el punto de vista es un poco compleja, ¿no? Pero generalmente, como ya he mencionado, ¿no? Los alimentos se llevan a una cámara, se aplica la irradiación, que son los rayos que yo ya les he mencionado, ¿no? Por un tiempo determinado, 5 o 10 minutos, y finalmente ese alimento ya sale y ya le pone una etiqueta de alimento irradiado. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? La irradiación, como les decía, implica dirigir los rayos electromagnéticos o haz de electrones a los alimentos, ¿no? Luego, otra tecnología que también ha tenido muchísimos estudios es la tecnología de ultrasonido.
¿no? Seguro nosotros ya hemos escuchado del ultrasonido. Por ejemplo, ¿no? Cuando vamos o cuando ¿no? Una mujer, ¿no? Está en estado de gestación, le dice, no, tienes que hacerte ¿no? Tu chequeo, tu ecografía, ultrasonido, ¿no? El ultrasonido, ¿qué implica? ¿Qué implica? Que se crean imágenes a través de los sonidos de los movimientos. Nosotros sabemos que cuando se mueve un cuerpo de un lado a otro, genera un sonido. Quizás nosotros no lo percibamos porque nosotros, o sea, nuestro oído solamente tiene un nivel de percepción, pero, por ejemplo, escuchar, por ejemplo, cuando cae un alfiler, imagínense que caiga un alfiler, escuchar el sonido de un alfiler cuando cae al piso, ¿no? Hay que tener, pues, el sentido del oído, pues, muy agudo, ¿no? Para sentirlo, porque generalmente, en la gran mayoría de las personas, pues, nosotros no percibimos ese sonido, ¿no? Entonces, ¿no? Esta tecnología tiene muchas aplicaciones, ¿no? Como ya les he mencionado, ¿no? Generalmente para las ecografías, también se utiliza como extractores, ¿no? Pero al caso de nosotros vamos a ver cómo se utiliza, ¿no? Para la conservación de alimentos. Para el caso de la conservación de alimentos, ¿no? El principal efecto que tiene el principal efecto que tiene sobre los alimentos es la disminución de microorganismos y la inhibición de la actividad enzimática, ¿no? Y un factor muy importante, ¿no? Es que no altera las propiedades físicas, químicas y nutricionales de los alimentos, ¿no? Miren, el ultrasonido tenemos dos tipos, el de alta intensidad y el de baja intensidad, ¿no? El de baja intensidad, que es mayor a los 100 kHz, se utilizan para lo que ya he mencionado, ¿no? La medicina, ecografías, aplicaciones terapéuticas. Y de la alta intensidad, que es entre 18 a 100 kHz, ¿no? Se utiliza generalmente, ¿no? Para lo que yo les he mencionado, ¿no? Extracción de productos y principalmente a procesamiento y estabilización de alimentos. Bien, el ultrasonido, ¿qué produce? Produce un fenómeno que se llama cavitación. ¿Qué es cavitación? ¿No? Cavitación es que el ultrasonido emite ondas. En esas ondas se crean unas burbujas de alta presión, ¿no? Esa burbuja, cuando toma contacto con la membrana de un microorganismo, ¿ya? Provoca un fenómeno que se llama lisis. Miren, si ustedes logran ver en la parte derecha de la imagen, por ejemplo, aquí tenemos un microorganismo que ha sufrido un proceso de lisis, ¿no? ¿Lisis qué es? Que esa burbuja que tiene alta presión revienta, que ese fenómeno se le llama implosión, ¿no? Y destruye la membrana del microorganismo, ¿no? Y provoca un fenómeno que se llama lisis, ¿no? Lisis es que toda la membrana de la célula ha sido destruida, ¿no? Entonces ese microorganismo finalmente, pues, muere, ¿no? Es inhibido, destruido, ¿no? Vamos con pulsos eléctricos de alta intensidad de campo. A ver, para los pulsos eléctricos, ¿no? También es una tecnología que está en constante estudio. Ya, bueno, no ha sido industrializada todavía. Sin embargo, ¿no? Ya hay algunos lugares que sí ya lo están utilizando, ¿no? En los pulsos eléctricos, ¿qué se hace? Primero, el alimento se somete a un líquido electrolito, ¿no? Nosotros sabemos que el líquido electrolito no es el que permite el paso de la corriente eléctrica. Y aplicamos shock eléctricos. A esa agua electrolita aplicamos shock eléctricos, entonces entran en contacto con el alimento. Ahora, ¿cuál es el efecto? Miren, cuando nosotros aplicamos electricidad,
¿no? Aplicamos una diferencia de potencial, ¿no? Una diferencia de potencial eléctrico, ¿ya? Esta diferencia de potencial, ¿qué ocasiona en los microorganismos? Ocasiona un fenómeno que se llama electroporación. ¿Qué es electroporación? Que por la aplicación de la corriente eléctrica o diferencia de potencial, ¿no? Se va creando agujeros, se va formando agujeros en las paredes de los microorganismos. Se van formando poros por aplicación de shock de corriente eléctrica, ¿no? Entonces, ese fenómeno exploración, ¿no? Se aplica, ¿no? Crea poros en la membrana de las células y finalmente esas células de microorganismos, ¿no? Las membranas son destruidas. Entonces, por la misma que ya les he mencionado, ¿no? Del tema de la lisis, ¿no? Entonces, esa membrana celular es destruida y el microorganismo muere, ¿no? Ya les he mencionado que la membrana es como la piel que tenemos nosotros, ¿no? La piel nos protege de todo lo que está en nuestro medio ambiente. Imagínense nosotros si toda nuestra piel es destruida, no pudiéramos sobrevivir. Ya, eso mismo sucede con las células, ¿no? Se destruye la membrana, ese microorganismo muere, ¿no? Pero en este caso de los pulsos eléctricos, se aplican shocks eléctricos en un fluido, en un medio de fluido electrolito, que permita el transporte o el camino de la corriente eléctrica. Miren, aquí tenemos un circuito, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí un generador, un condensador donde se almacena energía, y en el lado izquierdo tenemos pues la cámara de tratamiento. Ahí se somete el alimento, y finalmente, ¿no? Son tiempos muy, muy cortos, muy cortos, ¿no? Lo que permite que si tenemos nosotros un alto número de productos, ¿no? De unidades, nos va a permitir que sea un proceso pues bastante fluido y bastante rápido, ¿no? Los pulsos eléctricos es lo que producen en el alimento: inactivación de microorganismos e inactivación de enzimas. Por ejemplo, la enzima clásica que tenemos, por ejemplo, en los alimentos, ¿cuál es? La polifenol oxidasa. La polifenol oxidasa es la enzima que produce el oscurecimiento de los alimentos. O sea, el alimento adquiere, con el transcurso del tiempo, adquiere una forma oscura, ¿no? Por ejemplo, a ver, un caso clásico, la manzana. Cortamos la manzana en dos, dejamos 2, 3 minutos, esa manzana ya torna un color marrón, ¿verdad? Entonces, ese color marrón, ¿cómo se produce eso? Es por la enzima polifenol oxidasa, ¿no? ¿Qué permite el tratamiento de pulsos eléctricos? Inhibir esa enzima. Ahora, finalmente ya tenemos los pulsos de luz, ¿no? Los pulsos de luz también es una tecnología emergente, ¿no? Que consiste en destellos lumínicos de corta duración. ¿Qué es un destello? A ver, el destello es como el flash. Cuando nosotros tenemos una cámara fotográfica, ¿no? Emite un flash, ¿verdad? Ya, así, ese es un destello. ¿Cómo se aplica? ¿No? O perdón, ¿qué fenómenos tiene? Tiene un fenómeno fotoquímico, fototérmico y fotofísico. Para los pulsos eléctricos, ¿no? Es una tecnología que utiliza un condensador, ¿no? Y se utiliza unas lámparas de xenón. Esas lámparas emiten la famosa luz ultravioleta. Nosotros sabemos que la luz ultravioleta, ¿no? Si entra en contacto con nosotros en el cuerpo humano, pues es dañino, ¿no? Porque nosotros sabemos que a largo plazo, ¿no? Podría producirnos enfermedades, ¿no? O sea, pero siempre y cuando la luz ultravioleta nos sometemos nosotros a luces ultravioleta constantemente. Por eso es que siempre nos recomiendan, ¿no? Que para verano utilicemos gorras, bloqueadores y todos otros productos para protegernos contra la luz ultravioleta.
Pero la luz ultravioleta también la podemos aplicar para justamente lo que le mencionaba, ¿no? Para inhibir esos microorganismos. Nosotros sabemos que la luz ultravioleta también afecta el ADN de los microorganismos, ¿no? Como dice acá, el efecto fotoquímico, ¿no? La luz ultravioleta es un germinicida. ¿Por qué? Ataca directamente al ADN de las bacterias, virus y otros microorganismos. ¿Y qué sucede? Las vuelve, ¿no? Estériles, ¿no? Estériles, o sea, esos microorganismos, esos virus, ya no pueden reproducirse. Esta tecnología ha sido aplicada en los hospitales de Gran Bretaña, ¿no? Justamente para combatir la COVID-19, ¿no? Son lámparas de luz ultravioleta que se aplican en los hospitales, ¿no? ¿Para qué? Para reducir la carga viral. ¿Qué es lo que sucede? Como ya les he dicho, la luz ultravioleta ataca el ADN de los virus, bacterias, y las vuelve estériles. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se pueden reproducir, ¿no? Pero nosotros sabemos que una de las características de los virus es que se replican muy rápidamente. En 1 o 2 segundos ya tenemos millones de virus. Entonces, justamente esta tecnología, ¿no? Aplicada ya va a someter al microorganismo y ese microorganismo ya no va a poder reproducirse, ¿no? Otros mecanismos de acción, ¿no? Es el tema fotofísico, ¿no? Que como también en las tecnologías anteriores, ¿no? Ataca o destruye la membrana celular, ¿no? Si un microorganismo o cualquier microorganismo se le destruye la membrana celular, ese microorganismo automáticamente ya está inactivado o muere, ¿no? Entonces, eso sería todo. Ya les agradezco muchísimo por haberme escuchado, ¿no? Estaré atentos a sus preguntas y muy agradecido. Ingeniero, muy interesante su ponencia. Como usted bien dijo, hay que conocer qué producto es el que vamos a manejar. Y sin duda alguna, uno de los parámetros más importantes que se deben controlar son las temperaturas y las humedades. Si usted me permite, le transmitiré algunas preguntas que nuestros participantes nos han dado para usted. Ahí le paso la pregunta. Nos dicen, en su experiencia, ¿qué factor influye más en la maduración? ¿El oxígeno o la temperatura? Bueno, en mi experiencia, el factor que más influye, pues, es precisamente el oxígeno, ¿no? Porque, miren, ve, en esta tecnología, por ejemplo, de aplicación de vacío, ¿no? Aplicación por vacío, ¿no? En esta tecnología de aplicación de vacío, ¿qué se hace? Se extrae todo el oxígeno, todo el aire y el alimento queda, pues, prácticamente, ¿no? Sin aire, ¿no? Sin oxígeno. Entonces, esa tecnología a temperatura ambiente, ojo, a temperatura ambiente, ¿no? Me permite que el proceso de maduración, pues el proceso de maduración se detenga o que se dé, pero todavía en un determinado, un prolongado tiempo, ¿no? La temperatura también influye, pero generalmente la temperatura se aplica generalmente, o sea, si nosotros queremos preservar un alimento, pero en tiempo prolongado, ¿no? Como ya les he mencionado, en el caso que ustedes le dan mucho énfasis en las hortalizas, ¿no? Una hortaliza, pues, por su misma característica, sería muy difícil aplicar vacío. Bueno, yo he visto el espárrago que es una hortaliza, somos el segundo país productor de espárrago a nivel mundial, creo que después de China, ¿no? Yo sí he visto que se aplica vacío, por ejemplo, en el espárrago, ¿no? Y da muy buenos resultados, ¿no? Aplicación de vacío, retiramos todo el aire sabemos que tenemos oxígeno, y la respiración de ese espárrago se vuelve tan lenta que permite que su tiempo de vida útil sea mucho más prolongado. Ingeniero, en el tema de esterilización a 120 grados centígrados, ¿cuánto tiempo es lo recomendable en el tema de hortalizas? Miren, les explico, ¿no? Para nosotros, para nosotros someter
a esterilización a un alimento, o sea, no sé, o sea, no es, o sea, me compro el equipo y lo meto a esterilización, le pongo unos 20, 30 minutos y ya está. No. Para esterilizar un alimento, previamente a eso se hacen muchísimos estudios. El famoso, se determina el famoso F sub 0. No sé si ustedes habrán escuchado, ¿no? El F sub 0 es el tiempo que el alimento va a ser sometido a 121 grados. Pueden ser 3 minutos, pueden ser 5 minutos, pueden ser 8 minutos. ¿De qué depende eso? De la geometría del envase. ¿Por qué? Porque el F sub 0, ¿qué es lo que busca? Llegar a 121 grados al centro del envase. O sea, asegurar, ¿no?, que esa temperatura al centro del envase llegue, o sea, que sea efectiva, ¿no? ¿Para qué? Para asegurar, ¿no?, la esterilización, ¿no?, o la eliminación o la letalidad de todos los microorganismos, ¿no? No he hecho, les soy sincero, ¿no?, pero sí he participado en estudios de esterilización, ¿no? Por ejemplo, una planta, quiero esterilizar espárrago, conserva de espárragos, ¿no? Quiero esterilizar conserva de espárragos. Por ejemplo, no es el mismo tiempo de F sub 0 de esterilización a 121 grados que, por ejemplo, para un envase de 150 gramos que para un envase de medio kilo. Son totalmente distintos, ¿no? Cambia el tiempo. Por ejemplo, para los envases pequeños, generalmente, pues, son aproximadamente, pues, 2 minutos, 3 minutos. Para envases de medio kilo, ¿no?, pues tiene que ser el tiempo muchísimo mayor, ¿no? Entonces, lo que yo en conclusión les menciono que los tiempos a 121 grados son tiempos muy cortos, es cierto, son tiempos muy cortos, pero, ¿no?, exactamente el tiempo que requiere cada alimento depende de la geometría del alimento, la geometría del envase y todos los aspectos generales organolépticos de ese producto. Ingeniero Gamboa, un producto que ha tenido un proceso en alta presión, ¿luego necesita algún método de conservación o ya con esto es suficiente? Generalmente, como usted, en el caso de las hortalizas, que es su tema, ¿no?, que es en los productos que ustedes están trabajando, siempre se recomienda que, o sea, como son productos altamente, son los productos o los alimentos más perecibles de toda la naturaleza, ¿no?, los más perecibles, ¿no? Entonces se recomienda que, por ejemplo, para altas presiones vaya acompañada de refrigeración, ¿no? Se recomienda eso porque son alimentos que dependen exclusivamente de su tasa de respiración. La tasa de la respiración de los alimentos, del espárrago, de cualquier otra hortaliza, pues es demasiado elevada. La alta presión, ¿no?, destruye los microorganismos, inactiva enzimas, pero el proceso de respiración continúa, ¿no? El proceso de respiración continúa, es muy rápido, entonces siempre se recomienda, ¿no?, que todos esos productos sean almacenados a temperaturas bajas, ¿no? No tanto de refrigeración después de esta tecnología, ¿no?, pero sí temperaturas, pues, de 10 grados, ¿no?, 12 grados, ¿no? Quizás ya no es una refrigeración, pero sí ya está sometida a bajas temperaturas. ¿Para qué? Para que se reduzca esa tasa de respiración. Recordemos que la alta presión destruye microorganismos, patógenos y no patógenos, ¿no? Enzimas, inactiva enzimas, ¿no? Sin embargo, la tasa de respiración es un fenómeno natural que nosotros no la podemos detener y depende de la temperatura, ¿no? La respiración no la podemos detener por más cualquier otra tecnología, la última que ha salido, no la podemos detener, ¿no? Entonces, es como que nosotros quisiéramos detener el envejecimiento, ¿no? Nosotros, por más cirugía plástica, por más esto, por más lo otro, la dieta y esto de aquí, nosotros no podemos detener el envejecimiento, por más que queramos, ¿no? Entonces, así es la respiración. ¿La podemos volver más lenta? Sí. O sea, que sea más lenta, aplicarla, una tecnología que sea más lenta, sí, pero no la podemos detener, por nada, ¿no? Ese proceso va a continuar. Entonces, para tu pregunta, ¿no?, sí, se recomienda que las temperaturas después de altas presiones
también continúen bajas. Ingeniero Gamboa, nos dicen, ¿hay alguna restricción en los mercados internacionales con alguna de estas tecnologías? Miren, ve, a ver, nosotros primero, vamos por partes. Nosotros para exportar un alimento, nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Acá en nuestro país y en el mercado en el cual nos van a recibir. Por ejemplo, quiero exportar hortalizas a Inglaterra, un ejemplo, ¿no? Inglaterra me dice, ya, ¿sabes qué? Ya, yo te voy a recibir tus productos, pero tienes que cumplir todos estos requisitos, que son muchos, ¿ah? Que son muchísimos, ¿no? Entonces, para la aplicación de esta tecnología, o por ejemplo, un alimento irradiado en Perú, ¿puedes venderlo en Gran Bretaña o en los Estados Unidos? Sí, pero tienes que cumplir todos los requisitos, ¿no? Que su legislación de esos países o de esos mercados, ¿no? Tiene. Pero claro, o sea, justamente, o sea, esas tecnologías vienen de esos países, ¿no? Entonces, como esas tecnologías han sido desarrolladas en esos países, en esas potencias, ¿no? Claro que sí se puede, ¿no? Exportar esos alimentos, pero tenemos siempre que adaptarnos a su legislación y a sus requisitos. Ingeniero Gamboa, realmente este tema ha generado mucha inquietud, mucho interés por todos nuestros participantes. Seguramente vamos a tener que invitarlo muchas veces más para seguir con este tema. Permítame transmitirle una pregunta más. ¿Me La escucha? pregunta es, ¿cómo afecta la aplicación de vacío a frutos no climatéricos? Los frutos no climatéricos, como por ejemplo los cítricos, ¿no? No se recomienda la aplicación de vacío. ¿Por qué? Porque, o sea, a ver, seamos claros, ¿no? Justamente, o sea, cuando se aplica vacío es generalmente, pues, para alimentos, pues, que podemos controlar su maduración. Pero un alimento, un cítrico, por ejemplo, que es un producto no climatérico, ¿no? Pues, o sea, una vez cosechado ese producto, pues, directamente pasa a senescencia, ¿no? El metabolismo igual no se va a desarrollar, o sea, ¿cómo podría aplicar, o sea, cómo podría aplicar vacío a un alimento no climatérico? Pues si yo lo que quiero es que retarde la maduración y yo sé que un climatérico, pues nunca, o sea, una vez cosechado, ¿no? Un producto verde, pues ese producto nunca va a madurar, ¿no? O sea, ese producto, por ejemplo, un cítrico verde, verde, un limón bien verde, ¿no? Lo cosechamos bien verde, le aplicamos vacío. O sea, ¿cuál es el fin o finalmente ¿no? Lo que generaría? Pues si al final ese producto por su misma naturaleza no va a madurar. Entonces, yo, en mi opinión, no, pues, o sea, no recomendaría aplicar vacío en productos que no son climatéricos. Ingeniero Gamboa, muchas de las preguntas lastimosamente van a tener que quedar en el tintero, ya que realmente este tema tiene para mucho más que desarrollar, sin duda alguna. Quiero agradecerle en nombre de Sierra y Selva Exportadora y desde nuestra sede Ancash su participación. Realmente ha sido muy importante y quisiera comprometerlo para una próxima oportunidad. Bueno, totalmente agradecidos por su invitación, les vuelvo a mencionar. Y miren, ve, ¿no? Estas cosas que yo le he mencionado justamente han sido por mi experiencia laboral, también he sido docente, ¿no? He visto algunas cosas, algunas tecnologías, claro, a escala mínima, ¿no? Pero yo siempre dispuesto, ¿no? A compartir eso poco que he aprendido, compartirlo con ustedes, ¿no? Eso a mí de verdad me llena mucha de satisfacción, porque justamente eso es lo que se quiere, ¿no? Que todos los conocimientos pues no queden en un libro, no queden empolvados, ¿no? Sino todos esos conocimientos sean transmitidos a ustedes. ¿Y qué más? Ustedes que trabajan, ¿no? Seguro que aquí seguro hay así personas que se dedican a las hortalizas, a los espárragos,
a todo lo que he mencionado, ¿no? Es muy, muy importante tener el conocimiento, ¿no? Aunque sea básico, ¿no? De todas estas tecnologías. Recordemos, el mundo cambia, las tecnologías avanzan, la ciencia avanza cada día. Quizás la refrigeración, todos estos tratamientos convencionales, quizás en algún momento pasen de moda y las nuevas tecnologías, pues, ingresen al mercado, ingresen al proceso industrial. Entonces, es muy importante estar actualizado. Yo muy agradecido con ustedes, los felicito. Muchísimas gracias y bueno, pues el conocimiento se comparte y me da mucha satisfacción compartirlo con ustedes. Muchas gracias, buenos días. Ingeniero, como usted bien dice, la tecnología avanza y lo que más hace avanzar a esta tecnología es la práctica. Y realmente es lo que usted ha compartido con nosotros el día de hoy, con nuestros productores, con nuestros participantes. Entonces, una vez más, en nombre de Sierra y Selva Exportadora y la sede Ancash, le damos nuestro más cordial agradecimiento. Antes de pasar a las palabras de cierre del evento, quiero hacerles mención de que el link está a disposición en el cuadro de chat. Este link le dará acceso a una encuesta de satisfacción que luego de haberla ingresado tendrá usted acceso a la presentación del día de hoy. Ahora quiero invitar al ingeniero Publio Óscar Castro Santander, quien es el coordinador de la sede Ancash de Sierra y Selva Exportadora, para que nos dé las palabras finales y de cierre del evento. Ingeniero Castro, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias al ingeniero Pedro Gamboa por la exposición brindada, la cual es muy valiosa en información sobre nuevos tratamientos no convencionales que se están desarrollando a nivel mundial y enfocados básicamente a hortalizas. Tenemos que tener en cuenta que la información brindada es muy útil para conocer las nuevas tendencias que se encuentran asociadas a los cambios de los hábitos de los consumidores. En la actualidad, la nueva demanda de los clientes por una comida de fácil preparación, mínimo tiempo de elaboración y máxima seguridad hace que la industria alimentaria se esfuerce por encontrar nuevas tecnologías que permitan que los alimentos, además de ser seguros, al igual que los tratamientos térmicos como el escaldado, la esterilización, la cocción, entre otros, conserven las cualidades nutricionales y organolépticas de los productos. Recordemos de que ahora los clientes son cada vez más informados y el mercado tiene que adaptarse a las nuevas exigencias que ellos requieren. Asimismo, de mi parte agradezco la presencia de todos los asistentes a este evento. Confiamos en que la información que se les ha brindado les va a poder conocer nuevas alternativas de cómo dar un valor agregado y conservar mejor sus productos agroalimentarios que se están desarrollando en diferentes cadenas de valor. Y si bien es cierto, estas tecnologías tienen gran relevancia en la actualidad, más que todo en el mercado a nivel internacional. Como lo dijo el ingeniero Pedro, al estar en un mundo globalizado, es evidente que estas fronteras tecnológicas y culturales se están desarrollando en Perú y en el corto tiempo van a ser incorporadas de una manera general. Sin más que decir, doy por concluido el seminario y espero poder volvernos a encontrarnos en una nueva oportunidad. Y también esperamos poder contar con la presencia del ingeniero Pedro para una futura exposición. Muchas gracias. Los invito, antes de dar por concluido el evento, a que visiten nuestro perfil de Sierra y Selva Exportadora en Facebook, donde podrán encontrar el cronograma de nuestros próximos eventos, a los cuales desde ya ustedes están cordialmente invitados. No se olviden de que todavía estamos en pandemia. Está en nuestras manos poder salir de él. Usemos mascarilla como se debe, mantengamos el distanciamiento social. Por favor, cumplamos con las indicaciones que nos da el Estado peruano. Desde Sierra y Selva Exportadora, parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, queremos darle nuestros más cordiales agradecimientos por haber participado con nosotros el día de hoy y además también nuestros mejores y máximos deseos de salud para ustedes y toda su familia. Una vez más, desde Sierra y Selva Exportadora, sede Ancash, les agradecemos por su participación. Este evento ha concluido. Vean el video que en breve les pondremos. Muchísimas gracias.
Las mascarillas pueden parecer de juguete, pero son nuestra mejor arma contra la COVID-19. Veamos cómo protegen a una persona sana frente a una con COVID. Si ninguna usa mascarilla, hay 90% de probabilidades de contagio. Si solo la persona sana la usa, baja a 70% la probabilidad de contagiarse. Si solo la persona con COVID la usa, la probabilidad se reduce a 5%. Si ambas la usan, el riesgo es solo de 1.5%. ¿Viste la diferencia? Con la mascarilla nosotros salvamos vidas. Tú también puedes hacerlo. Solo tienes que ajustarla bien y cubrir nariz, boca y barbilla. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Este evento ha concluido. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.